la doctora Claudia García. Ella es integrante de la Mesa Nacional de la Red Ser Fiscal y vamos a hablar con ella porque la Red Ser Fiscal emitió un documento en estos días porque después de las declaraciones del expresidente Duhalde se preocupó de que no se realicen las elecciones y sin embargo ya hay un trabajo que se viene haciendo con varias instituciones e incluso la Cámara Electoral ya empezó a hacer consultas y bueno, para hablar de eso estamos con Claudia García, a quien le damos la bienvenida acá a una mañana genial. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarnos. La verdad que desde la Red Ser Fiscal nos sorprendió, nos parecieron increíbles las declaraciones del expresidente, el doctor Duhalde. La verdad que en estos momentos en los que justamente debemos reafirmar todo lo que tiene que ver con la República, con la democracia, con la necesidad del ciudadano de participar y de votar, es increíble que haya hecho esas declaraciones en el sentido de que nos olvidemos de votar el año próximo, como señaló en forma literal el doctor Duhalde. Por eso desde la Red Ser Fiscal emitimos un documento en el que repudiamos esas declaraciones e instamos a todos los actores políticos para que justamente reforcemos el entusiasmo y las ganas por empezar a generar este proceso electoral que nos espera para el año próximo de medio término, de legislativas, pero que son muy importantes. Es la oportunidad en que cada uno de nosotros podemos elegir a nuestros representantes y entendemos que debemos reforzar y reafirmar nuestras ganas por seguir votando, ¿no? Bueno, Claudia, ¿cómo te va? Marcelo Bárcena te saluda. Gracias por atendernos. Yo creo que ha sido un combo de definiciones que tuvo el expresidente Duhalde, que tiene que ver casualmente no solamente con esta situación electoral, a la cual obviamente como país republicano, como país democrático, necesitamos y debemos tener y defender sobre todo las circunstancias, pero también habló hasta de golpe de Estado. ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque esto es que hace rato nosotros hacíamos un análisis en torno a lo que hoy casualmente es el día de la radio y de lo que nosotros tenemos que comunicar a nuestros oyentes. Pero también hay un sector de la sociedad que también tiene que empezar a pensar lo que se comunica o lo que se opina. Lo del expresidente no es definiciones que la podamos ver pasar nada más, sino que hay que analizarlas y los ciudadanos tomar participación y obviamente poder discutir ese tipo de cosas. ¿Cómo ves este embate de algunos sectores políticos o de políticos, para ser más específicos, en torno a este daño que se quiere hacer, quizás hasta mediático, de las acciones democráticas que debemos tener? ¿Qué visión tenés? Sí, para nosotros desde la red fue increíble, fueron sorprendentes estas declaraciones, porque justamente lo que decimos en nuestro documento es: tenemos que recordar lo que nos ha costado recuperar y sostener la democracia en la República Argentina, con lo cual, digamos, volver a tener estas expresiones en el sentido de posibles golpes de Estado, de negar la República y la sociedad democrática que tanto anhelamos los argentinos, nos parece terrible. La repudiamos obviamente, estas declaraciones y estas expresiones que son muy negativas para un momento en el que la Argentina, la verdad es que debe reforzar la división de poderes, debe reforzar la independencia de cada uno de los poderes del Estado. Lo cierto es que en esta época de pandemia los poderes han sido restringidos un poco en el ejercicio de sus funciones y nosotros instamos a que se vuelva a reforzar y se vuelvan a funcionar normalmente en la medida de lo posible y que esta situación excepcional nos lo permita. Lo cierto es que varias personas, varios actores de la política salieron a repudiar estas declaraciones, con lo cual, digamos, nos da un poco de esperanza en el sentido de que haya sido solo las manifestaciones, digamos, perdidas o aisladas del expresidente Duhalde y que queden allí. Lo cierto es que
Hay que reforzar la República, hay que reforzar el funcionamiento de todos los poderes del Estado, y desde la Red Ser Fiscal instamos a que eso se haga efectivo y que realmente todos los argentinos participemos y tratemos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y la calidad democrática de nuestro país, ¿no? Claudia, hay una realidad, y es que todas las elecciones suelen significar un aglomeramiento bastante importante de gente, con la manipulación de muchos elementos, pero la red tiene algunas propuestas de cómo debería modificarse el sistema electoral para que sea factible poder llevar adelante un proceso electoral en el contexto en el que estamos. Exactamente, hace unos meses nosotros nos contactamos con la Cámara Nacional Electoral en el sentido de empezar a pensar en un protocolo de prevención y de seguridad para las elecciones que no sabemos si van a ser en pandemia o pospandemia, con lo cual entendemos que se deben tomar medidas importantes en ese sentido, pero a su vez desde la Red Ser Fiscal hace tiempo que impulsamos una reforma electoral en torno a modificar el instrumento del voto, esto es hacerlo a través de una boleta única papel, lo cual permitiría que hubiera menos manejo de distintas boletas, menores posibilidades de manipular, digamos, por las autoridades de mesa, por los electores, y todo lo que tiene que ver también con la impresión de cantidades y cantidades de boletas partidarias, de boletas de votación. Con la boleta única papel esto disminuye todo esta impresión tan importante de boletas, se tiene que manipular menos cantidad de boletas, hay solamente lo que decimos que tiene que ser a su vez esa boleta única sobrada en un papel transparente, en un plástico transparente o polietileno transparente, para que no se pueda mover, también para que no se pueda manipular por muchas personas y que no produzca ningún tipo de contagio. También con respecto al tema de las viromes o lapiceras con las cuales tengan que hacer la elección en esa boleta única, que sea esa lapicera sea manipulada por una sola persona, o sea que sea una para cada elector. Esto es, digamos, hay varias medidas que nosotros proponemos fundamentalmente en lo que tiene que ver también con el distanciamiento social, que fueron una de las preocupaciones y una de las dificultades que hubo en los distintos países donde ya se han desarrollado elecciones en época de pandemia, como por ejemplo en República Dominicana, donde las autoridades electorales señalaron que una de las mayores dificultades que tuvieron es poder garantizar el distanciamiento social de los electores en el día de la elección. Eso va a ser verdaderamente un desafío también para la República Argentina, pero entendemos que si podemos tomar todas las medidas de prevención para brindarle seguridad y salvaguardar la salud del electorado, de las autoridades y de todos los actores que componen el proceso electoral, se pueden llevar adelante elecciones de manera muy segura y que prevenga y que salvaguarde la salud, como decía, de todos los que intervienen en el proceso electoral. Pero fundamentalmente esta reforma electoral que nosotros hace años en realidad desde la Red Ser Fiscal proponemos es ir hacia una boleta única papel. Entendemos que esta es la oportunidad que brindaría mayor seguridad al elector al momento de ejercer su derecho al voto, ¿no? Estamos hablando con Claudia García, quien es de la Mesa Nacional del Ser Fiscal. Claudia. Hola. El tema del gasto, el tema de emitir un gasto realmente muy importante. Sí, le quería preguntar esto, Turquito, sobre el gasto que se genera en las elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Te quería avisar que ahí se sumó Claudio Bargach, que también es miembro de la Mesa Nacional. Ah, buenísimo. Así que estamos... Bueno, a Claudio le vamos a dar la bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los estaba escuchando atentamente. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre esto del gasto, ¿no?, electoral? ¿Hay que modificarlo también?
Bueno, dos cuestiones respecto a la cuestión económica, digamos, de la organización de una elección. Y el primero, remarcar, sobre todo en esta semana, que la sociedad argentina se convulsionó con los dichos de un expresidente, nos parece que la democracia es el mejor antídoto contra cualquier sospecha de autoritarismo. Y en ese plano nunca el tema económico, que en una Argentina post-pandemia, con nueva realidad, con dificultades económicas, indudablemente hay que cuidar el dinero, digamos. No se puede hacer una cuestión de dilapidar, pero nunca en una elección debe ser considerado un gasto como tal, es una inversión para más democracia en la vida argentina. Dicho esto, hay una cuestión económica que es, tal como comentaba Claudia, la cuestión de la boleta única de papel abarata muchísimo el costo de las elecciones. Ustedes saben que el Estado tiene que proveer un padrón electoral a cada partido inscripto para competir en las elecciones, eso se reduce significativamente. Y la segunda cuestión que nos parece importante es que nosotros estamos proponiendo como una opción interesante un superdomingo, digamos, para llamarlo en términos gráficos, que es que en un marco de pospandemia, nueva realidad, haya un acuerdo federal, porque esto es una propiedad de cada provincia, la nación no puede determinar esto, inclusive la autonomía municipal, y que se permita votar o se organice la votación, ya sea las PASO nacionales, las provinciales y las nacionales, en una fecha o dos o lo que signifique, con lo cual se abarata los costos, es decir, las provincias se organizan apalancado en la organización nacional, y también tiene el valor como beneficio secundario que se permite que los ciudadanos descansen y no sean convocados reiteradamente a votar, sino que sea más lógica y más razonable la posibilidad de ir a votar, inclusive por un tema de pospandemia, de mayor seguridad, ¿no? Está bueno, está bueno. Turquito, Pedro. Sí, yo le preguntaría a cualquiera de los dos, que a mí me parece bárbaro y sigo y estoy de acuerdo con ellos en que la democracia es básica y fundamental. Yo lo que siempre me he preguntado es si en un país con los problemas económicos que nosotros tenemos, son importantes las PASO, porque ahí es donde se gasta un dinero que en mi modesto criterio se podría evitar e ir directamente a las elecciones sin suspender absolutamente ninguna. Pero me parece que las PASO en un momento como el que vive el país es bastante complejo, la tremenda inversión que hay que hacer, que cada partido haga sus internas y decidan quiénes van en la lista única, pero tener dos gastos en un mismo año con elecciones, la verdad que en un país con la situación económica que atravesamos me parece complejo. Me parece que son importantes las PASO en el sentido de que clarifican, unifican y ordenan la oferta electoral. Ustedes recuerdan, antes de las PASO había elecciones en donde uno entraba al cuarto oscuro y eran infinidad de boletas partidarias con distintos candidatos para elegir. Era muy complicado para el elector definir claramente cuál era su preferencia, digamos, su candidato. De esta manera, el ciudadano puede elegir cuál va a ser su candidato, le permite tener un voto más informado, le permite también generar dentro de los partidos políticos o de las alianzas políticas, que hacia eso me parece que estamos yendo, a generar mayores alianzas políticas y no tanto contiendas, digamos, o luchas internas de partidos políticos, sino que vamos a la generación de alianzas de distintos partidos políticos, frentes políticos que se van conformando, y de esa manera también permite que haya competencia dentro de los mismos y generan también estrategias para que haya renovación también de los cuadros de los partidos políticos. Digamos, me parece que las PASO son una herramienta
que es relativamente nueva en la Argentina, pero que el balance que podemos dar después de varios años de su utilización ha sido positivo, ha sido bueno, en el sentido de, como vuelvo a decir, clarifica, reduce la oferta electoral, permite que haya un voto informado, el elector puede tener más noción, digamos, de las propuestas verdaderas de sus precandidatos y luego sus candidatos a futuros representantes de los mismos. Genera también esta renovación democrática.